En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra lectura continuada del Evangelio de Marcos. Hoy nos vamos a encontrar con un texto precioso, la vocación, el llamado de los apóstoles. Está tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 12, del 13 hasta el 19. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Comenzaba diciendo, subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él. Si comparamos este texto con Mateo y con Lucas, hay alguna diferencia. Según Marcos, Jesús sube al monte. ¿Cuál monte? Habla del monte nada más. Comparándolo con Lucas y Mateo, Lucas habla también del monte, donde pasa toda la noche en oración. Mateo no habla del monte. Mateo, Jesús llamó a los 12 en un lugar común y corriente. No habla del monte. Solo Marcos y Lucas hablan del monte. Pero hay otra diferencia. Lucas dice que Jesús llamó a sus discípulos y entre sus discípulos escogió 12. Según Marcos, Jesús llamó a los 12. Según Lucas, llamó a todos sus discípulos y escogió 12. Hay una diferencia. Lucas no dice para qué los llamó. Mateo sí dice para qué los llamó, pero solo para una de las cosas, de las 3 que señala Marcos. Y es interesante que según Lucas y según Marcos, haya sido en el monte que los haya llamado. El monte, en la tradición oriental, el monte significa lugar de la presencia de Dios. Los dioses habitan en los montes. Entre más elevado es el monte, más excelso es el Dios. Y por eso existe el Salmo, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Levanto mis ojos hacia los dioses, ¿cuál Dios me responderá? ¿Cuál es el verdadero Dios? Es el significado que tiene. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Es el Dios verdadero el que me responde, porque es el único Dios vivo, es el único Dios real. Entonces, para el pueblo, el monte es el lugar de la presencia de Dios. Los judíos, cuando hablan del monte, se refieren al monte Sión, y eso le llaman el monte, donde fue construido el templo de Jerusalén, el monte Sión. Entonces, cuando el judío habla del monte, se refiere al monte Sión. Aquí hay un cambio. Jesús, cuando habla del monte, no es el monte Sión. El monte es donde llama a los 12. El monte es a donde Jesús se transfigura. El monte es donde Jesús proclama las bienaventuranzas. Entonces hay un monte que está sustituyendo al monte Sión. Y este monte es en la Galilea. No dicen, los evangelios no dicen si es el mismo monte, el de las bienaventuranzas, el de la transfiguración, el del llamado de los 12, no dice si es el mismo monte, pero todo hace suponer que es el mismo monte. Y entonces, si es el mismo monte, es un monte especial,
Es un monte que está pasando a formar parte de la nueva tradición del nuevo pueblo de Dios. En el monte se está constituyendo el nuevo pueblo de Dios. Y el monte del Nuevo Testamento es distinto del monte del Antiguo Testamento. Para los judíos, el monte Sión es el monte por excelencia, pero también está el monte Sinaí. Son los dos montes que juegan un papel importante en la tradición judía. Para Jesús, un solo monte es el que va a jugar en la tradición del Nuevo Testamento. Y esto va a ser fundante para la fe de los discípulos. En los montes habían templos dedicados a los dioses. Por ejemplo, en la época de Salomón, del rey Salomón, cada una de sus mujeres que eran extranjeras quería tener un templo dedicado a su Dios, el Dios de sus padres. Y en el tiempo de Salomón, Jerusalén se llenó, todas sus colinas se llenaron de templos a dioses paganos, porque cada mujer quería tener su lugar de adoración, y eran los montes. Entonces el monte tiene ese significado. ¿Quién puede hospedarse en tu monte santo, Señor? Dice otro salmo. Entonces el monte tiene ese significado interesante. Y esto acontece en el monte. Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Llama a Jesús, según el Evangelio de Marcos, a los que él quiso. Da la impresión que Jesús ha pasado toda la noche consultándole a Dios su Padre. Da la impresión que Jesús ha pasado toda la noche hablando con Moisés y con Elías, como en la transfiguración. Aquellos eran los fundadores de los principales profetas del Antiguo Testamento, los que habían dado al pueblo una consolidación, los que habían colaborado en la construcción del pueblo de Dios. Y parece que Jesús en el monte, como que tuviera un diálogo con Moisés, con Elías y con Dios su Padre, de frente al gran acontecimiento que es estando la creación del nuevo pueblo de Dios. Va a escoger 12 que sustituyan a las 12 tribus de Israel, o que continúen las 12 tribus de Israel, pero con una nueva alianza. Entonces, por eso son 12 que representan a las 12 tribus, 12 los apóstoles de la nueva alianza, del Nuevo Testamento. Entonces se va a dar la creación de un nuevo pueblo. Entonces da la impresión que Jesús ha pasado toda la noche consultando, dialogando con Moisés, con Elías, con el Padre. Pero al final la decisión es de Jesús, porque dice, llamó a los que él quiso. Al final él tomó sus decisiones. Y es curioso que Jesús, para llamarlos, pasa su buen tiempo de oración, pasa sus horas dedicadas al diálogo con Dios, sus horas dedicadas al silencio. Y dice, instituyó 12, y 2 veces repite, instituyó 12. Falta una tercera. La tercera es la consolidación. Solo se quedó con 12, 2 veces que repite, instituyó 12. Falta la tercera que hubiera dicho, instituyó 12. ¿Por qué? Porque la institución de los 12 se va a confirmar, va a ser definitiva en Pentecostés. Pentecostés es la tercera vez en que podríamos decir Jesús instituyó 12, porque fue en Pentecostés donde Jesús hizo bajar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo inundó la vida de los apóstoles, se posicionó en la vida de los apóstoles, se derramó en ellos, y de esa manera el nuevo pueblo queda constituido, el nuevo pueblo queda ya consolidado. Por eso aquí va a aparecer que instituyó 12, 2 veces, lo va a repetir. Y dice, puso a Simón el nombre de Pedro. Se llamaba Simón. Simón en hebreo significa Dios oye. Pedro, piedra, y constituyó su piedra, colocó su piedra. Cuando dice que
puso a Pedro, a Simón, el nombre de Pedro, es que está colocando su piedra en este nuevo pueblo, sobre la cual va a estar fundamentado el nuevo pueblo de Dios. Y es importante fijarnos en el significado que tiene cada nombre de los apóstoles, porque ese significado del nombre de los apóstoles va a venir a dibujarnos lo que es la iglesia. Las características de la iglesia se reflejan a través del nombre de los apóstoles. Dios oye, Simón. Santiago, Dios protege. Veamos que esto tiene significado profundo al interior de la iglesia. Está definiendo cómo es este pueblo, cuáles son las características de este nuevo pueblo de Dios. Juan, Dios salva. Andrés, el varonil. Andrés es griego, en griego significa el varonil. Felipe, amigo de los caballos. Un hombre dado a la naturaleza, un hombre dado a la ecología, admirador de lo ecológico, amigo de los caballos. Bartolomé, el hijo de Tolmai, que era hijo de un hombre importante, de un hombre que gozaba de prestigio, que gozaba de cierto respeto en medio de la comunidad, el hijo de Tolmai. Mateo, regalo de Dios. Y estaba otro Simón, Simón el cananeo, ese Simón el celotas, es el que era guerrillero. Los celotas fue un grupo armado que defendía la fe judía con armas contra los romanos, que nació de los fariseos. Se armaron y se fueron a la lucha. Y Simón viene de este grupo de los celotas. Y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Judas significa alabado sea el Señor. Un nombre bien bonito, hermoso. Pero aquí le pone también una caracterización. Judas Iscariote. En arameo, Iscariá significa el falso. Judas el falso, Iscariá, Iscariote. Y en griego, sicario. Es tremendo el significado. Mercenario a sueldo, asesino a sueldo. Eso significa sicario. Entonces, en los nombres de cada uno de los apóstoles tiene una caracterización. Los apóstoles simbolizan cómo va a ser este pueblo, cómo va a estar constituido este pueblo. Esto es la iglesia. La iglesia es la que le clama al Señor y Dios le oye, Simón. La iglesia es la que continuamente eleva sus gritos al Señor, clama al Señor, Simón. La iglesia es la que Dios protege, Santiago. Está protegida por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu. La iglesia es la que lucha con espíritu varonil, la que lucha con espíritu fuerte, con ahínco, poniendo todo en juego, con pasión. Andrés. La iglesia es la amiga de la naturaleza, Felipe, amigo de los caballos. La iglesia es amante de la ecología, defensora de la ecología, atenta a la ecología. Bartolomé, la iglesia es hija de Tolmai, hija del Padre, Dios, hermana de Jesús, esposa del Espíritu Santo. No es cualquiera, tiene al interior una magnífica procedencia que garantiza su presencia. Mateo, la iglesia es regalo de Dios para el mundo, regalo de Dios para la humanidad. La iglesia es toda una dádiva de Dios, de la generosidad de Dios. Tomás, Tomás significa el gemelo.
En la iglesia hay gemelos. Somos gemelos de Judas Iscariote en ciertos momentos. Me parezco a Judas Iscariote en ciertos momentos. Soy gemelo de Tomás, incrédulo. Soy gemelo de Santiago y de Juan, hijos del trueno, violentos. Somos gemelos a veces de cualquiera de estos. Y somos celotas muchas veces también cuando pensamos que las cosas se solucionan con violencia. Muchas veces en la iglesia pensamos que las cosas se solucionan con violencia. Las cruzadas, por ejemplo. Hicimos las cruzadas utilizando métodos violentos. Nos parecemos a Simón, el celota. Y Judas Iscariote, muchas veces somos traidores también nosotros. Traidores de la causa de Dios. Traidores de nuestra fe. Renegamos de nuestra fe. Nos marchamos de la iglesia, refunfuñando y hablando mal de la iglesia. Y nos transformamos en enemigos de la iglesia, en destructores de la iglesia. Nos hemos vuelto mercenarios a sueldo. Nos hemos vuelto sicarios. Nos hemos vuelto falsos. Entonces, interesante ver que los nombres de los 12 reflejan las características de la iglesia, de este nuevo pueblo de Dios. A ese nuevo pueblo de Dios es al que nosotros pertenecemos, el que nos sentimos orgullosos. Qué interesante es sentirnos nosotros mismos de ese pueblo que es la iglesia donde hemos nacido, ese pueblo que ya tiene miles de años de existir y de caminar. De esa iglesia soy descendiente yo, usted, todos nosotros. Es importante que tomemos conciencia de nuestra misión. Y por último quiero señalar para qué lo llamó. Eso solo lo da Marcos. Lucas no dice para qué lo llamó. Mateo solo tiene una de las dimensiones de Marcos. Marcos dice que lo llamó para estar con él, para enviarlos a predicar y para liberar a los oprimidos por el mal. Mateo solo dice que para liberar a los oprimidos por el mal de toda dolencia y toda enfermedad. Marcos capta esas tres cosas que ninguno de los otros lo captó. Estar con Jesús. Y aquí está el fundamento de la identidad y de la misión de los apóstoles y por ende de los discípulos en general. Si uno quiere ver si la iglesia es fiel a su misión, tiene que ver para qué lo llamó a los 12. Esa es la misión de la iglesia, para estar con Jesús. Estar con Jesús significa identificado con Jesús, asumir la causa de Jesús, compañero de Jesús en las buenas y en las malas, penetrado de Jesús, sabiendo desde dónde milita, cuál es su cancha, cuál es su bandera, cuál es su estandarte. Desde ahí tiene que estar. Esa es su identidad. Su identidad es ser amigo de Jesús, discípulo de Jesús. Y para enviarlo a predicar, para que de lo que viven con Jesús lo transmitan, para que de lo que vivan con Jesús lo anuncien, de lo que vivan con Jesús contagien. De lo que hemos visto y oído, de eso les hablamos. De lo que hemos visto y oído, de eso les llevamos este mensaje. Lo que nuestras manos han tocado, lo que nosotros vimos, de eso es lo que nosotros les hablamos a ustedes. De la pasión, de la vivencia de Jesús. La iglesia proclama, la iglesia anuncia, la iglesia cuenta. Predicar su vivencia de Jesús, su pasión que ha tenido con Jesús. Y para liberar a los oprimidos por el demonio, de los males, de las dolencias, de las enfermedades. Un papel liberador, un papel sanador y salvador. La iglesia tiene un papel sanador y salvador. Estas son las tres dimensiones de la identidad y de la misión de los apóstoles y de la iglesia. Todo discípulo tiene que confrontarse, y aquí es donde yo lanzo una pregunta para cada uno de nosotros y para mí. Yo me reconozco discípulo de Jesús, y para eso me tengo que examinar bajo tres aspectos. ¿Estoy con Jesús? ¿Estoy hablando de lo que vivo con Jesús, de mi pasión con Jesús? ¿Estoy liberando, estoy ayudando a la obra de liberación, de salvación del mal? ¿Estoy siendo pescador de hombres? ¿Estoy siendo yo de los que me preocupan las dolencias de mi pueblo, los dolores de mi pueblo? Esas preguntas tenemos que hacerlas para ver si yo y usted somos discípulos de Jesús.
para ver si yo y usted estamos siendo fieles para lo que Jesús nos llamó. Revisémonos, preguntémonos, retémonos si esto se está viviendo hoy en mi vida, para ver si yo soy discípulo de verdad. No hay más camino para ser discípulo que siguiendo estos 3 retos que Jesús nos plantea. Estar con Jesús, enviado a predicar, liberar a los oprimidos por el demonio. Esa es su tarea, hermano, y es mi tarea. Nos sintamos hoy gozosos y alegres de esa hermosa tarea que el Señor nos ha traído y nos ha dejado como reto. Siéntase orgulloso de pertenecer a esta iglesia. Siéntase orgulloso de pertenecer a este grupo de hombres y mujeres que han hecho historia y que seguirán haciendo historia. Siéntase gozoso de ser parte de este grupo de mártires y de santos, de testigos de la fe. Esa es nuestra iglesia. Esa es la comunidad que el Señor nos dejó. Es la comunidad que siguieron construyendo los 12. Sigámosla construyendo también nosotros. Hagamos de nuestra iglesia una iglesia viva, una iglesia gozosa, una iglesia que se siente orgullosa de tener esas 3 consignas en su vida. Que el Señor le dé la paz y el Señor le bendiga.